Estoy buscándolo a usted aquí en los... ahí ya lo encontré. Listo, ya está ahí. También la otra compañera ya está. Gracias, profe. Ya. ¿Se puede ver la pantalla ahí? Sí, profe. Listo. Estábamos aquí, creo. Sí, ¿no? Sí, les había indicado igual un cuadrito de magnitudes fundamentales. Ahora las que les indiqué son del sistema internacional. Dentro de lo que son las medidas y los sistemas de unidades, no tenemos un único sistema de unidades. A pesar de que el internacional justamente se creó con ese fin, siguen existiendo algunos sistemas que han prevalecido, digamos, de modos o de formas de sociedad un poco antiguas y que utilizaban, digamos, algunos grupos, y en la actualidad siguen utilizándose. Sin embargo, no se utilizan de manera internacional, sino en algunos sectores y en algunas ocasiones, nada más. Si dentro de eso es importante saber que es un sistema de unidades. ¿Ya? Un sistema de unidades viene a ser justamente un grupo o una colección de unidades de medidas, es decir, una colección de estos patrones de medida. ¿Sí? Y además estos están acompañados con reglas que permiten relacionar a estas unidades entre sí. Es decir, yo puedo relacionar una unidad con otra, de alguna manera. También a estos sistemas de unidades se los conoce como conjuntos de unidades de medida estandarizadas y uniformes, es decir, son iguales y se manejan de la misma manera en un lugar y en otro. Y estándares porque se va a manejar de la misma, con la misma magnitud incluso. Ya, por otro lado, como les decía hace un momento, todos estos sistemas de unidades han venido siendo parte de la humanidad, siendo parte de la sociedad y obviamente de la ciencia, en donde han tenido un papel protagónico o fundamental, y también dentro del comercio. Como ya les había contado un poco la historia de cómo nacen estas cosas, justamente es con fines de comerciar, de intercambiar, y esto lo que ha permitido de alguna forma es regular y unificar los diferentes conceptos de los sistemas de unidades, de las unidades, de la magnitud, de qué es medir, etcétera, etcétera. Y los sistemas de unidades en la actualidad generalmente, ¿sí?, se dividen en dos grupos, en el sistema métrico y el sistema imperial. Sin embargo, no existen solo estos dos grupos, ya que hay varios sistemas que son utilizados en algunos lugares hasta la actualidad. Por otro lado, es importante también conocer que estos sistemas de unidades que conocemos hoy en día fueron diseñados por primera vez en Francia a finales del siglo XVIII. Sí, y nacen justamente con la necesidad de contabilizar, de medir las cosas, y para eso empiezan a usar los patrones, lo que les contaba, ¿no? Codos, pulgadas, etcétera. Entonces después esto ya lo hicieron como un sistema, porque claro, alguna vez algunos comerciantes, digamos, utilizaban medida codos, otros pulgadas, y obviamente había problemas en el intercambio, porque cada uno manejaba como sus propias medidas. Entonces lo que hacen justamente en el siglo XVIII en Francia es generar un sistema de unidades para que este sistema de alguna forma permita regular esto, ¿sí?, y genere estos patrones para que todo el mundo maneje el mismo lenguaje con respecto a este tema. En la actualidad estos han ido evolucionando, han ido cambiando, ¿sí? Y ahora tenemos como algunos sistemas, y también es importante aquí mencionarles que el primer sistema de unidades que se implementó es el métrico decimal, que todavía sirve de base y todavía es usado de alguna manera. De ahí estos sistemas de unidades se clasifican en varios, sí, como les decía, claro que están como los dos grandes grupos, pero todavía se manejan algunos.
Aquí tenemos el primer sistema, que es el sistema métrico decimal, que fue propuesto en Francia en el siglo XVIII, como vimos anteriormente, por primera vez, para medir y contabilizar elementos. Las unidades que utiliza este sistema como base son el metro, que es de longitud, el kilogramo, que viene a ser una unidad de masa, y además este tiene múltiplos cuyas unidades de un mismo tipo siempre deben incrementar en una escala decimal, es decir, de 10 en 10. Por ejemplo, yo puedo hablar en el tema del metro, ¿no es cierto? Yo tengo metro, pero yo también, no sé si ustedes han oído hablar de centímetros. Entonces va variando, tiene múltiplos que van variando de 10 en 10. O cuando hablo de kilómetros, ¿sí? Estoy hablando de que va a variar, un metro son 1000 kilómetros, entonces va variando de 10 en 10, es decir, es 10 al cubo. Bueno, eso ya vamos a ver más adelante, más detenidamente, si no se me confunden. Aquí también nos daba otro dato. Este sistema es ideado, como les dije anteriormente, en Francia y después es adaptado para los países europeos. El único que no acogió este sistema de unidades, que es el métrico decimal, fue Reino Unido. Y este más bien decidió apegarse a un sistema de unidades conocido como el sistema imperial, que es uno de los que se utiliza actualmente y que de alguna forma domina en el mundo. Y este sistema imperial fue justamente diseñado por los británicos y se lo maneja en estos países aún en la actualidad. Claro que este no es el internacional, pero de alguna forma se utiliza a nivel mundial igual que el internacional. Y muchos de los de las cosas, de las industrias, del comercio, se basan en este sistema imperial. El sistema métrico decimal igual con el tiempo fue evolucionando, se fueron ampliando, como ustedes ven, al principio solo tenía como el metro y el kilogramo como base, y a este se le añadieron otras medidas como el litro, se le añadieron medidas que vimos hace rato como la intensidad de corriente, la candela, etcétera, etcétera, y fue evolucionando y se amplió, y en la actualidad es el que se conoce como el Sistema Internacional de Unidades. Como ustedes ven, este métrico decimal fue la base del Sistema Internacional de Unidades que tenemos hoy en día, y claro, este sistema internacional ya no solo tiene el metro y el kilogramo, sino más bien tiene un sinnúmero de unidades que ya vamos a ir viendo más adelante. De ahí tenemos el sistema imperial, también conocido como sistema anglosajón. No sé si han escuchado este término, también se utiliza, por ejemplo, el tema de anglosajón, incluso en el derecho penal hay un sistema anglosajón. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué este sistema imperial o anglosajón ha prevalecido? Es importante también entender esto porque desde el punto de vista histórico, claro, Inglaterra, estos países británicos, constituían países dominantes. Por lo tanto, los sistemas de unidades incluso utilizados a nivel mundial o que tenemos y que existían en esa época, venían también por parte de esta ala dominante, porque no solo era dominante este país en el tema de riqueza y de poder, sino también en el tema ideológico de sus ideas. Entonces, por un lado está en el tema de la ciencia como tal dentro de esto, y la ciencia se construía en función de esto. Por lo tanto, este sistema imperial empezó como, o se regó por todo el mundo. Y sus medidas son utilizadas hasta la actualidad, porque bien o mal, esa historia que tenía de haber sido un país dominante, le permite aún tener de alguna forma un dominio en el tema de la ciencia también. Y por eso es que este sistema imperial se difunde a nivel global. ¿Sí? Ya, este sistema también está compuesto por unidades no métricas,
que actualmente se utilizan principalmente en Estados Unidos. Ahora también esto viene ligado un poco a la historia. Justamente Estados Unidos es uno de los países, o bueno, es el país que fue, cuando se descubrió América, aquí llegaron a sentarse justamente estos países ingleses o británicos. Y por eso es que en Estados Unidos se utiliza mucho más este sistema imperial que el sistema internacional, porque quienes desarrollaron la industria, la economía y a Estados Unidos como tal fueron justamente estos países que llegaron a colonizar este sector y por lo tanto las unidades, incluso los sistemas, la ciencia que llegó vino desde acá y por ende las unidades de medida que más se usan en este país hasta la actualidad son esas. Ya, aquí igual les explica que a pesar de haber sido este sistema generado en Reino Unido, hoy en día presenta ciertas diferencias con el antiguo sistema que utilizaba esta región, que utilizaba Reino Unido, ¿sí? Y por lo tanto en Estados Unidos, o sea, le conocen con el nombre de sistema anglosajón. Y en el Reino Unido, en cambio, le conocen como sistema imperial. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la base del sistema anglosajón obviamente es el sistema imperial. Las unidades de medida se manejan tal cual en los dos países. Sin embargo, sí existen en algunos parámetros o en algunas magnitudes algunas diferencias. Por ejemplo, en el tema del barril. ¿Sí? Los barriles tienen dos equivalencias para un sistema y para el otro sistema. Entonces hay un sistema en donde, no me acuerdo cuánto equivale un barril, pero sí hay una variación, por ejemplo, en la medida del barril. Ahí las unidades utilizadas dentro de este sistema vienen a ser el pie, que les contaba hace un rato, la pulgada, la milla, la yarda, la legua, la cadena, el furlong y el root. Si todos estos se utilizan en este sistema, ahora nosotros no manejamos mucho eso, a lo mucho pies y pulgadas. Sin embargo, acá en estos países, en Reino Unido, en todos estos países y en Estados Unidos, sí se utilizan estas medidas como un sistema para entender o para poder comerciar o para poder contabilizar. Ahora cuando ustedes, no sé si alguna vez ha trabajado en una industria petrolera, en una industria minera, en una transnacional, se manejan las unidades de estos países, que justamente son países que dominan de alguna forma el mundo, por lo tanto sus unidades todavía son vigentes. O sea, ustedes cuando están por ejemplo, inmersos en la industria petrolera, todo se maneja con pies, con pulgadas, con millas, ¿sí? Porque la mayoría de estas empresas vienen de estos países y por ende imponen también el tipo de medida que se quiera implementar. Por otro lado está el sistema natural. Las unidades naturales también son conocidas como unidades de Planck. ¿Sí? Fue propuesto por Max Planck, justamente de ahí viene su nombre, de unidades de Planck, aproximadamente a finales del siglo XIX. Ahora lo que buscaban con este era un poco más el tema de simplificar ecuaciones físicas. Por lo tanto, se propone este nuevo sistema. Pero para que algo que es muy complejo, como las unidades físicas, se puedan manejar de manera más sencilla. ¿Sí? Las magnitudes que se contemplan dentro de este sistema justamente vienen a ser las que nosotros manejamos o las que ya conocemos, como la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura y la carga eléctrica. Si ahora no se llama carga eléctrica, sería la intensidad de corriente. Y claro, se vuelve en un comparar magnitudes de formas más sencillas. Y por lo tanto también permitió eliminar, o lo que se buscaba justamente, lo que buscaba Planck, era eliminar unas constantes de proporcionalidad que existían en las ecuaciones de Planck. Bueno, eso ya es otro tema que no vamos a ver, pero había algunas constantes que se manejaban en el tema de las ecuaciones de Planck
Y estas medidas permitían que estas unidades se vean de manera más sencilla y no se vean como proporciones, es decir, como lo que hemos visto nosotros, proporciones y razones, no sé si se acuerdan. Entonces se veían más sencillas. Y por lo tanto, los resultados que se obtenían de esto eran más fáciles de interpretar, de entender, y por ende este sistema fue muy útil en esta época. Algunos también las denominaban como unidades de Dios, ¿ya? Porque justamente iban como eliminando arbitrariedades típicas de otros sistemas de unidades, ¿sí? Y eso fue como sumamente útil. Y el tema de que sea como arbitrario hace que le den este tema de unidades de Dios. Ahora, este tema de que le hayan puesto unidades de Dios obviamente está ligado incluso a la cultura de los científicos que generaron esto, que obviamente está basada en una creencia de un Dios. Entonces, lo que hacían en ciertas épocas es relacionar todos los descubrimientos, el desarrollo de la filosofía, el desarrollo de la ciencia, con la existencia de un Dios. Bueno, después ya nacen como otros científicos, o bueno, empiezan a salir otros científicos ya más materialistas en las ciencias, y bueno, se empiezan a cambiar estos parámetros, pero para esta época, sin embargo, el tema ideológico también atravesaba la ciencia, como ustedes ven, y logra llegar hasta este punto. De ahí tenemos el sistema segesimal, ¿sí? Este también se conoce como sistema CGS, ¿ya? Y se basa, o su nombre viene justamente porque las unidades que se manejan dentro de este sistema CGS son centímetros, gramo y segundos. Si ustedes se dan cuenta, son las iniciales de CGS. Entonces, sus unidades básicas o base son centímetros, el gramo y el segundo, que también nosotros conocemos. Sí, este fue planteado ya en el siglo XIX, sí, por un matemático alemán llamado Johann Friedrich Gauss. Y lo que buscaba él es unificar unidades utilizadas en diversos campos técnicos y científicos. Ahora, este científico, Gauss, es muy famoso en el tema de la matemática, nosotros no hemos visto, pero hay teoremas de Gauss y un montón de desarrollo de ecuaciones, de sistemas, de cosas matemáticas que hizo. Entonces empieza a generar este sistema para simplificar el entendimiento justo del desarrollo de estas fórmulas que él fue desarrollando a lo largo de sus estudios científicos. Y por lo tanto lo que hace es que muchas expresiones o fórmulas físicas sean más fáciles de expresar con este sistema, ¿sí? Y por eso es que Gauss de alguna manera logra cumplir con este fin, y también empieza como a expandirse términos técnicos y físicos en otras áreas del conocimiento. Como ustedes saben, las ciencias no están desligadas unas de otras, y lo que hizo Gauss justamente con esto es que justo estas ciencias que él iba desarrollando, que eran más enfocadas en la física y en la matemática, vayan siendo útiles para otras ciencias. Por ejemplo, se utiliza mucho en el tema de físico-química, de termodinámica, todos los desarrollos que él hizo matemática y físicamente. ¿Sí? Eh, ya, con el tiempo igual este sistema que fue de alguna forma derivado del sistema métrico que ya vimos, fue adoptado también por la Asociación Británica de Ciencias Avanzadas. Y justamente esto permitió que de alguna manera algunos fenómenos científicos, algunas cuestiones científicas, vayan igual entendiéndose en un lenguaje más sencillo, gracias a este sistema. De ahí, por último, pero no menos importante, es el más usado, está el Sistema Internacional de Unidades. Este Sistema Internacional de Unidades es obviamente el más popular o es el más usado a nivel mundial, ya que justamente fue elaborado con ese fin, para manejar un mismo lenguaje en todo el mundo con respecto a lo que es contabilizar, medir, y que es muy útil para el comercio, para las ciencias, para el desarrollo
de diversas áreas que la humanidad ha necesitado desarrollar para llegar al nivel técnico y científico que tenemos en la actualidad. Obviamente, no obviamente, pero bueno, este sistema, como decíamos anteriormente, se viene a derivar del sistema métrico decimal, que fue el primero que se desarrolló en Francia en el siglo XVIII, que vimos hace un rato, y también por este motivo se lo conoce en algunos sectores como el sistema métrico. Bueno, aquí igual hay un poco de historia. Desde 1960, y gracias a la onceava Conferencia General de Pesos y Medidas, fueron establecidas 6 unidades básicas para este sistema métrico o para este sistema internacional, y las 6 unidades que se implementaron o las que se establecieron para este sistema en un inicio fue el segundo, el metro, el amperio, que era de intensidad de corriente, el kilogramo, la candela, que es intensidad luminosa, y el Kelvin, que nos permite determinar la temperatura. Y también se añadieron el tiempo. Bueno, aparte se añadieron con el tiempo, se añadió el mol, que viene a ser la cantidad de sustancia. Ahora este mol es más utilizado en el área química, ¿sí? Porque no es muy usado. Nadie le dice, ah, bueno, ella tiene, no sé, 200 moles como cantidad de materia, no. Se utiliza más la masa. Por ejemplo, dicen, y la confunden mucho con el peso. Muchos dicen, mi peso es, no sé, se me ocurre, 50 kilogramos. ¿Ya? Ahora eso no es peso, eso es más, porque es cantidad de materia. Claro que a nivel social hay esta confusión entre peso y masa que ha prevalecido y sigue la gente confundiendo peso con masa. Sí, por un lado es importante entender que la masa viene a ser la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y el peso, en cambio, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Entonces son dos cosas sumamente distintas. Sin embargo, en nuestro lenguaje cotidiano se sigue manejando de esa manera y está mal expresado. ¿Ya? Eh, este sistema es importante entender que se basa en fenómenos físicos fundamentales, y por lo tanto, al ser fenómenos físicos fundamentales, obviamente son fenómenos que vienen desde la realidad, y por lo tanto sus unidades permiten o son una referencia a nivel internacional y sirven como base para ir desarrollando herramientas, instrumentos de medida para que puedan ser de alguna forma difundidos a nivel global. Los instrumentos obviamente se tienen que calibrar todo el tiempo, deben estar calibrados, y deben también tener una comparación con estos estándares que hay a nivel internacional para que se puedan unificar. ¿Ya? El sistema internacional ha permitido que exista una equivalencia mundial entre varios elementos que miden, como el tema de los termómetros, y permite hacer uso de justamente estos instrumentos similares que comparten las mismas unidades. ¿Ya? Y por lo tanto eso hace que sea internacional y que las distancias, las condiciones que vimos hace un rato, no, no alteren estas magnitudes, que sean magnitudes de referencia que permitan manejar un mismo lenguaje, obviamente en el tema de medidas, en el tema de intercambio, en el tema del conocimiento científico a nivel internacional, y para poder unificarlo de una manera o estandarizarlo a nivel mundial se generan justo las normas ISO, en donde se van estableciendo algunos parámetros y estándares dentro de esto. No sé si alguien alguna vez haya visto algo de calidad y de normas. Entonces uno se encuentra con todo esto del sistema internacional dentro de las normas ISO, que son igual manejadas a nivel mundial. No sé si hasta ahí tienen preguntas, porque esto era como más una introducción, especie de historia, por ratos. Si están ahí. Sí, profe. Sí, profe. Claro, les fui como dando, esta sería como una pequeña introducción de los sistemas de unidades. Nosotros más vamos a manejar el sistema internacional dentro de la clase, es decir, todas estas unidades que están aquí.
Sin embargo, igual vamos a ver conversión de unidades. Y estas conversiones de unidades es cuando yo puedo pasar de las unidades de un sistema, por ejemplo, de este sistema internacional, a las unidades, por ejemplo, imperiales. Es decir, yo puedo transformar kilómetros a millas, que son unidades de longitud. Y en ese sentido sí va a ser importante entender qué es la longitud, qué es la masa, qué es el tiempo, porque según ese entendimiento usted va a poder ir haciendo igual las transformaciones. Ahora, para profundizar un poco más algunos temas, lo que vamos a hacer es hacer unas exposiciones también para que ustedes hagan un pequeño ejercicio de investigación. Claro que va a ser un ejercicio de investigación un poco corto. Como ustedes ven, igual estos sistemas y todo esto, aunque a veces piensan que la matemática no se relaciona con nada, se relaciona un montón con los modos de producción, cómo la sociedad ha ido transformándose, etcétera, etcétera. Sin embargo, se la ha desligado de ese contenido. Yo lo que traté de hacer en esta clase es un poco darle ese contenido histórico también a la ciencia como tal. Obviamente ha de haber sido un poco distinto y capaz a algunos ni siquiera les gusta mucho el tema social, pero espero algo hayan aprendido de eso. Ahorita lo que vamos a hacer es a dividir ya los temas. Entonces yo voy a ir viendo el nombre y le vamos a ir diciendo el tema. Y voy a ir anotando de una vez. Déjenme ver, denme un segundito, tengo que ver una libretita donde anoto todo. Listo. A ver, vamos viendo. Como vieron, el tema de sistemas de unidades es bastante amplio. Todavía nos falta un poco. Pero nosotros vamos a ver como lo básico para poder tener un conocimiento general y que se maneje como de alguna manera en su vida cotidiana. Entonces vamos a empezar. Alexander. Usted nos va a ayudar, su investigación va a ser sobre el tema de qué es la fuerza. ¿Sí? Igual me avisan si es que me están oyendo, porque pueda que esté hablando y después me van a decir, no, yo no sé qué tenía que consultar. Sí, Alexander va a hablar de la fuerza, es decir, nos va a decir qué es la fuerza, ¿sí? Si puede contarnos un poco de la historia, de cómo se desarrolló, chévere. Nos va a decir qué unidades se utilizan para medir la fuerza y nos va a explicar igual las unidades en el sistema internacional y en el sistema anglosajón, porque son diferentes las unidades de fuerza. ¿Sí? Eso sería Alexander. Anita Morales. Anita nos va a hablar de otra unidad que es el trabajo. ¿Sí? Entonces, lo mismo, definición de trabajo, si tiene algún tipo de historia de cómo se desarrolla esta unidad, qué unidades maneja en el sistema internacional y en el sistema anglosajón. Si hay varias, las que hay, ¿sí? Que a veces hay algunas. Okay. 3. Daniela Castellanos. Aquí estoy, profe. Ya, usted nos va a hablar de la presión, ¿sí? ¿Qué unidades tiene? ¿Qué es la presión? Si encuentra algo de historia, chévere también. Algo me faltaba en los otros. En todos, instrumentos de medida, ¿sí? Instrumentos de medida, además de definición, algo de historia, unidades en sistema anglosajón y sistema internacional,
y qué instrumentos de medida se utilizan. Y esas 4 cosas. Cuarto, a ver, déjenme ver, Daniela. Edison, usted nos va a hablar de la aceleración. Lo mismo, ¿qué es la aceleración? Instrumentos de medida, unidades en sistema internacional y en sistema anglosajón. Y algo de historia, si es que encontramos. A ver, ya se volvieron a ver los nombres. Estaba yendo en orden así. Adrián Bon. Ya se volvió. Adrián Boni. Adrián, usted nos va a hablar de la ¿cómo es? De la masa. ¿Qué es la masa? Instrumentos de medida, unidades en sistema anglosajón y sistema internacional, y algo de historia. Ya le hice. Adrián. Alexander ya estaba, ya está. Gabriel Herrera. Gabriel, nos va a hablar usted del tiempo. ¿Sí? ¿Qué es el tiempo? Las unidades que se utilizan, cómo se llegó a desarrollar esto, instrumentos de medida del tiempo. Gabriel. Jerry, usted nos va a hablar del volumen. ¿Sí? Instrumentos de medida, unidades, algo de historia, unidades en sistema internacional de anglosajón y obviamente definición. Ahora la idea también es un poco que si es que pueden ver ustedes o si es que alcanzan en su exposición, como les dije, va a ser máximo de 15 minutos porque es mucho tiempo, porque es cortito el tema. Si es que alcanzan a preparar algo dentro de ese tiempo sobre el tema de conversión de su tema, de sus unidades o de la unidad que les tocó, chévere. ¿Sí? 8. Tengo un virus que no compro. Kelly Zambrano. Kelly nos va a hablar de la longitud. ¿Qué es la longitud? Unidades de medida, sistema internacional en anglosajón, algo de historia si es que encuentra, y como les dije hace un ratito, si es que pueden el tema de conversiones sería chévere. Longitud de conversión, sí, yo sé, capaz si alcanza. A ver, está fuerza, trabajo, opción, más tiempo. Longitud. ¿A quién le toca? Mayra García. Mayra nos va a hablar de... Mayra García. A ver qué está. Volumen. De la mol. Sí, de la mol igual. Definición, unidades, cómo se usa, cómo es instrumentos de medida. Para transformaciones, no sé mucho cómo, si haya, pero en este caso sí puede hablarnos un poco de cómo se usa en la química el tema del amor, porque más se utiliza para eso, podría agregarle dentro de su consulta. Ya, Ray, ahora. Profe, disculpe que me interrumpa, pero la compañera Mayra le escribió. Dígame. Disculpe que le interrumpa, la compañera Mayra le escribió si le puede repetir el tema de ella. Allá. Mayra, le decía que su tema es la mol. ¿Sí? Mol. Ya, mol. En mol vamos a ver definición, instrumentos de medida, unidades, obviamente, y en su caso sí sería bueno un poco de cómo se aplica esta mol en la química, ¿sí?
¿Y cómo se utiliza? Porque generalmente no hay mucho, creo, sobre el tema del amor, pero cómo se utiliza sí puede capaz ilustrar un poco a los compañeros. ¿En quién iba? En Ray Oramas. Hola. Hola. Usted nos va a hablar de... Déjame ver cuál me falta. De... A ver, la temperatura ya está, ¿no? ¿Dónde está? No, no está de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Unidades de medida. Ahí vamos a tratar de buscar el tema de los grado Kelvin, grado Fahrenheit, grado Fahrenheit y grado Celsius, con los 4, especialmente esas 4 unidades y cómo se transforma. Hay formulitas para eso, entonces dentro de este entraría eso, un poco igual de historia. ¿Qué más era para esta de temperatura? Definición, historia, instrumentos de medida y transformaciones. En las transformaciones, las formulitas. Esta funciona un poco distinto también. Ok. Gracias. Ya. Hoy voy en Ray. ¿Quién me toca? Ray, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Kelly ya está, Mayra ya está, Ray. Richard. Ya. Richard, usted nos va a hablar de la intensidad luminosa. ¿Sí? Igual, lo mismo. Unidades, concepto, un poco de historia si logré encontrar, unidades en los diferentes sistemas. ¿Qué más me faltaba? Instrumentos de medida. Richard, ¿a quién le toca? Ya, Alicia. Listo. Steffi. Steffi, ¿cuál es su apellido? Yesenia Bailón, profe. Yesenia Estefania Bailón. Ay, ya. No había visto Steffi, por eso digo. Yesenia. Yesenia Bailón. Esperen, estoy anotando. No sé quién es. Ya. Yesenia, usted nos va a hablar de la intensidad de corriente. Ya, listo, profe. Los mismos temas que les dije a los compañeros. Ok. DS. ¿Quién me toca? Wendy. Dígame, profe. Un segundito. Noto el nombre y ya le digo su tema. Todavía no la nombraste, ¿verdad? No. Ya. Usted nos va a hablar de la densidad. Igual Ya. que es la densidad, unidades, transformaciones, algo de historia, Unidades. tramos. ¿Sí? O sea, el concepto de densidad, unidades y transformación.